En este capítulo estaremos hablando sobre miastenia gravis. Sean bienvenidos. Entonces, la miastenia gravis es una patología autoinmunitaria en la cual vamos a ir viendo que afecta sobre todo al músculo esquelético o músculo estriado. El músculo esquelético, recuerdan que es aquel sobre el cual nosotros tenemos la voluntad. Entonces, ella se movimenta o actúa de acuerdo a nuestras necesidades. Y este trastorno neuromuscular que afecta sobre todo a la parte de la placa motora, vamos a ver, cursa con debilidad y fatiga fácil de este músculo. El defecto fundamental es la disminución en el número de receptores de acetilcolina activos. Entonces, como faltan estos receptores, por más de que mi cuerpo produzca adecuadamente los neurotransmisores acetilcolina, que son aquellos que van a permeabilizar la membrana de las células musculares para que puedan ejercer su potencial de acción y mediante ello llegar a una contracción adecuada. A causa de esto, las células musculares no van a tener la capacidad suficiente de contracción. Entonces afectan a estos receptores en las uniones neuromusculares y causa un ataque autoinmunitario, o sea, causado por un ataque autoinmunitario mediado por anticuerpos, o sea, nuestras propias células de defensa son las que atacan a nuestro sistema nervioso, a nuestros receptores de acetilcolina. Es poco frecuente esta patología y no tiene una predilección por ningún tipo de etnia o raza. Afecta frecuentemente más a mujeres, puede darse en todos los grupos de edad. Nosotros vamos a ver que existe un pico de incidencia mayor en las mujeres entre la segunda y tercera década y hay un pico mayor o más tardío, digamos, en hombres. Generalmente afecta luego de los 40 años. Entonces, esta patología que cursa con un trastorno neuromuscular afecta más a mujeres de acuerdo a su epidemiología. Si nosotros hablamos de la etiopatogenia, vamos a ver que es una enfermedad, como les decía, autoinmunitaria, mejor caracterizada o mejor estudiada. Si bien no se tiene un fármaco que cure esta patología en este momento, nosotros tenemos fármacos que nos ayudan a lidiar con esta patología y mejoran los síntomas que son causadas por ella. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dice que casi más del 90% de los casos hay una generalización de anticuerpos que van dirigidos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina. También podemos encontrar que existen casos que afectan sobre todo a la musculatura periocular en este tipo. También vamos a ver que son causadas por anticuerpos que afectan a los receptores de acetilcolina. Y tenemos que tener en cuenta que hay una glándula que se llama timo, que sobre todo está mucho más desarrollado en el niño, pero que nosotros vamos a encontrar en el adulto con una miastenia gravis muy aumentado de tamaño o hiperplasiado. El timo era el que, según nuestro libro de fisiología, y hacen una memoria, servía para madurar a los linfocitos T. Recuerdan que casi del 100% de los linfocitos T que pasaban por el timo para madurar, 90% eran eliminados porque podían afectar a células de nuestro propio cuerpo. Entonces, ahí ocurre una falla, por lo cual estos linfocitos T afectan a nuestros receptores. Entonces acá podemos ver en esta imagen
donde el axón está enviando el neurotransmisor que se llama acetilcolina. Tenemos en las vesículas de acetilcolina, son enviadas estos receptores y son percibidas y recibidas por los receptores para la acetilcolina que tiene la placa motora de las células musculares. Entonces, mediante eso hay una respuesta eléctrica adecuada, por lo cual el potencial va a causar luego una contracción muscular. En cambio, vemos acá que los receptores para la acetilcolina están dañados, entonces no va a existir una adecuada cantidad de neurotransmisores de acetilcolina dentro de esa placa motora y nuestro potencial eléctrico prácticamente es nula. Solo se traduce a un pequeño ruido sin la fuerza suficiente para causar una contracción muscular adecuada. En la clínica, esta patología cursa con una debilidad muscular manifiesta. Esta debilidad manifiesta generalmente es más perceptible cuando el paciente ya está fatigado o cuando ha pasado el día. Entonces no es muy frecuente encontrar estos signos o síntomas en un paciente que está descansado, recién despertado, sino ocurre más a la tardecita, por decir. No provoca ningún tipo de alteración de la conciencia ni ningún déficit neurológico asociado, sino que cursa con debilidad y fatigabilidad muscular que tiene una distribución típica. Entonces vamos a ver que esa debilidad tiene un carácter fluctuante. Cuando el paciente está descansado, está relajado, no tiene esta debilidad, pero esta debilidad empeora después de un ejercicio, puede llegar a mejorar con el reposo, con el sueño o si nosotros le damos algún tipo de fármaco que pueda, mejor dicho, disminuir la funcionabilidad de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que destruye a la acetilcolina que se encuentra en los espacios entre la terminal sináptica axónica y el inicio de la placa motora. Entonces vamos a tener mayor cantidad de neurotransmisores por más de que tengamos entonces una pequeña cantidad de receptores pueden funcionar adecuadamente. Entonces hay un carácter fluctuante de esta debilidad, afecta generalmente la musculatura craneal, preferentemente la extraocular. ¿Y qué es lo que causa? Causa ptosis palpebral con diplopía. Al paciente le puede dar signos parecidos a una oftalmoplejía internuclear. En este caso, nuestro paciente va a tener una dificultad para movimiento de los ojos de manera horizontal y no se va a afectar el movimiento ocular vertical. Entonces, esta lesión va a causar una visión doble, que es lo que se caracteriza o se llama comúnmente, o mejor dicho, con términos médicos, como diplopía. Entonces, la oftalmoplejía internuclear que va a causar la afectación de la musculatura craneal es en el plano horizontal. La persona va a tener una visión doble y en la mayoría de los pacientes también va a estar presente la debilidad en los músculos de los miembros, sobre todo los miembros proximales, y esta debilidad ocurre de manera simétrica. Los reflejos miotáticos van a estar presentes sin ningún tipo de alteración y no vamos a encontrar atrofia muscular, o sea, no vamos a encontrar amiotrofia en nuestros pacientes. Tampoco vamos a encontrar en nuestros pacientes alteraciones sensitivas, ni autonómicas, ni pupilares. Y una respuesta óptima a fármacos colinérgicos, o sea, anticolinesterásicos.
Entonces, nosotros vamos a ver que tiene una presentación clínica característica. Podemos dividir de acuerdo a la clínica en miastenia ocular, miastenia generalizada o crisis miasténica. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una miastenia ocular? Va a existir únicamente una debilidad de la musculatura ocular y esto con los años suele convertirse en una patología generalizada. La miastenia generalizada entonces ya va a cursar con afectación de músculos que no son necesariamente oculares, entonces ya puede afectar a miembros, sobre todo acuérdense a los miembros proximales que serían los miembros superiores. Y una crisis miasténica es más frecuente en los 2 primeros años después de haberse diagnosticado esta patología. Cursa con debilidad muscular que puede llegar a ser incluso la musculatura respiratoria. Entonces esto va a producir una insuficiencia respiratoria en nuestro paciente que va a requerir una asistencia respiratoria o una ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos. También podemos ver que puede causar una debilidad a nivel del tronco encefálico o debilidad vulvar, ¿se acuerdan? Entonces nuestro paciente va a tener una dificultad de deglución, por lo cual a ese paciente nosotros vamos a tener que hacerle una sonda de alimentación debido a que esa dificultad de deglución puede causarle un riesgo de aspiración. Entonces eso es lo que tenemos en cuanto a la clínica de esta patología. Si nosotros vamos a el diagnóstico, vamos a ver que se hace un test que se llama test de Tensilón, que es un fármaco que sirve sobre todo como tamiz o como cribado para descubrir si responde adecuadamente a ese fármaco. Probablemente el paciente lo que tenga es otro tipo de alteración. Entonces, el edrofonio es un fármaco que inhibe la acetilcolinesterasa. Al inhibir esta acetilcolinesterasa va a provocar una mejoría en nuestro paciente, como podemos ver en esta imagen, donde el paciente cursa con una tosis palpebral, con una disminución o debilidad de los músculos de la cara, y cuando se le se le da este edrofonio, nuestro paciente responde adecuadamente, rápidamente. Podemos también hacer un test de hielo en nuestros pacientes. Entonces, este test de hielo tiene un 80% de sensibilidad y consiste en mejorar la transmisión de la unión neuromuscular por la disminución de la temperatura. Se usa en formas oculares con la colocación de hielo. El hielo se coloca dentro del guante de exploración y esto se coloca sobre el párpado superior 2 minutos, y al retirar vamos a ver que mejora la motricidad ocular y disminuye la tosis palpebral. Es un test poco específico, pero también podemos utilizar. Podemos buscar entonces también anticuerpos, sobre todo anticuerpos antirreceptor de la acetilcolina, que vamos a encontrar en más del 80% de pacientes con una miastenia gravis generalizada y en un 40 a 50% de pacientes con una miastenia gravis de tipo ocular. Cuando encontramos estos anticuerpos, nosotros encontramos el diagnóstico, pero si no encontramos estos anticuerpos, eso no excluye el diagnóstico de miastenia gravis. Entonces no es patognomónico de esta patología. Y la titulación, o sea, la cantidad de estos anticuerpos va a corresponder, digamos, a la gravedad de la enfermedad. Podemos, mediante ellos, monitorizar la evolución y la respuesta a los tratamientos de estos pacientes.
También podemos encontrar anticuerpos anti-MUX que aparecen en el 40 a 50% de las miastenias generalizadas, con anticuerpos antirreceptores de la colinesterasa. Entonces vamos a encontrar de manera negativa en esto. Podemos buscar doble serología en este tipo de pacientes y podemos hacer también una radiología, o sea, podemos usar radiografía o tomografía computarizada o resonancia magnética para buscar una alteración del timo. Entonces vamos a buscar una hiperplasia de esa glándula. Podemos hacer estudios neurofisiológicos para ver si la conducción nerviosa está adecuada o está disminuido. Entonces vamos a ver que una estimulación nerviosa repetitiva va a causar una respuesta que va disminuyendo con el tiempo. Podemos hacer una electromiografía del paciente con, un estudio de electromiografía del paciente, aislamos una fibra y vamos a ver que tiene un incremento del jitter. ¿Qué es lo que es el jitter? Esto representa que hay una variable, como si fuera que hay una oscilación en el intervalo entre potenciales de acción. Esta variabilidad en las latencias entre dos músculos que pertenecen a la misma unidad motora. Entonces, en la miastenia gravis, la estimulación repetitiva a altas frecuencias va a incrementar esa oscilación, o sea, el jitter, mientras que en otra patología parecida a la miastenia gravis vamos a ver que no está presente, o en el botulismo, por ejemplo, incluso a bajas frecuencias este jitter encontramos alterado. Entonces, nosotros podemos hacer un pequeño resumen. ¿Qué es esta patología? Esta miastenia gravis, como dice su nombre, la astenia es una debilidad, una fatiga, unas ganas de no hacer nada. Entonces, si ese paciente tiene esta patología, es su astenia, por lo cual lleva ese nombre, miastenia gravis. Entonces, la patogenia está causada por autoanticuerpos, sobre todo que afectan a los receptores anticolinérgicos postsinápticos, y también vamos a encontrar alteraciones en el timo. En más del 65% de los pacientes vamos a encontrar una hiperplasia, o podemos encontrar una neoplasia como el timoma en un 10% de pacientes. En cuanto al sexo y la edad, vamos a ver que existen dos picos. En el primer pico, en adultos jóvenes, generalmente afecta a las mujeres entre 20 a 30 años, y en adultos mayores ya sería la patología presentada en varones. La debilidad ocurre sobre todo en la musculatura extraocular, luego también podemos encontrar en la musculatura proximal y es asimétrica. Los reflejos miotáticos son normales, las pupilas al reflejo de la luz son normales y no encontramos ningún tipo de parestesias, de disautonomías tipo estreñimiento, diarrea, bradicardia, hipotensión. Hay una mejoría de esta patología con el reposo, con el sueño y con el hidrofonio. También con el test de hielo mejora. Entonces empeora con ejercicio, estrés o embarazo. Nosotros, si hacemos una electrofisiología, ¿se acuerdan? O electromiografía, vamos a encontrar que al primer estímulo es normal, pero a estímulos repetitivos ya podemos encontrar el jitter, que es como una oscilación entre un potencial de acción y otro potencial de acción. Y la estimulación repetida va a ir disminuyendo el potencial eléctrico en un paciente con miastenia gravis. Entonces, esta es la patología de miastenia gravis. Espero sus dudas en el foro y vamos a ir analizando mejor en nuestra videoconferencia. Desde ya, muchas gracias por su atención.